Hemos venido hablando de cosas muy importantes. Anoche hablábamos de la autoridad. Y hoy, en esta noche de guerra espiritual, quisiera que habláramos también acerca de familia, enfocado a eso, a la victoria que el Señor ha determinado entregarnos en el núcleo del hogar a cada uno de nosotros. Amén. Porque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces, si para nosotros no hay condenación, si Dios no ha determinado para nosotros desgracia, entonces quiere decir que para nosotros hay bendición. O entonces quiere decir que para nosotros hay victorias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cualquiera que sea el problema en tu casa, en tu familia, en tu hogar, Dios tiene una victoria para ti respecto a eso. Pero tienes que orar y tienes que creer y tienes que corregirte de lo que sea que el Señor nos diga y nos hable que tenemos que corregirnos. Amén. Eso es lo importante. Y sé que esa partecita del final pues no causa mucha euforia. Sin embargo, así funciona y así es como el Señor lo estableció. El fundamento de toda bendición y de todo bienestar es la obediencia a Cristo Jesús. Se lo repito, el fundamento de toda bendición, hermanos, es la obediencia a Cristo el Señor. Amén. Ese es el fundamento de todo. Si hay obediencia, si hay una determinación de hacer lo correcto, de hacer lo que Dios manda, entonces de ahí en adelante espere bendiciones. De ahí en adelante espere la gloria del Señor. Pero si no hay obediencia, si no hay sometimiento a la palabra, bueno, el cristiano puede hacer un montón de cosas, pero no va a llegar la bendición como se espera o como se quisiera. No va a llegar, porque le repito, el fundamento de toda bendición es la obediencia. Amén. De eso se trata. Quiero que vayamos a Jeremías capítulo 35. Jeremías capítulo número 35. Y nos vamos a ubicar desde el versículo número 1. Vamos a leer algunos versículos. Dice la palabra del Señor, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Versículo 5. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino. ¿Qué dijeron ellos? No beberemos vino. ¿Por qué? ¿Por qué no iban a beber? Porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos. Espere ahí un momentico. Desde anoche empecé a hablarle acerca de la autoridad en la familia, que se ha perdido la autoridad en la familia y que la autoridad en el hogar es vital, no se puede perder. Es catastrófico cuando se pierde la autoridad en el hogar, cuando no hay una autoridad definida y que esos hijos no tienen una autoridad definida. Es una catástrofe, hermanos, porque es a través de eso que el enemigo logra arruinarle la vida a los adolescentes y a los jóvenes, hermanos, y es terrible. Y eso, escúchelo y piénselo, eso que le estoy diciendo, eso sí sería una derrota terrible, hermanos. Y si hablamos de guerra espiritual, tenemos que hablar
de batallas y de victorias tan grandes y trascendentales como levantar y criar unos hijos para la gloria de Dios, hermanos. Eso sí es una victoria trascendental, poderosa. Y esta semana hemos venido hablando cómo se logra esa victoria. Primero, yo amando al Señor, obedeciendo su palabra, haciendo su voluntad, poniendo su palabra en mi corazón, guardando sus mandamientos y dándole un ejemplo correcto, veraz y poderoso a mis hijos. Y empezando por ahí, entonces de ahí en adelante enseñándoles, instruyendo a mis hijos acerca de la palabra de Dios y del temor al Señor. Amén. Así, pero primero yo, primero el ejemplo. Primero, lo que yo soy es lo más importante. Entonces, le quiero repetir esto. Es un fracaso y sería una derrota de niveles catastróficos que la familia, que unos hijos de unos cristianos crecieran y finalmente no quisieran saber nada de Dios y se apartaran de Dios y permanecieran alejados de Dios, viviendo una vida no como agrada a Dios, sino como el mundo manda. Eso es una derrota, hermanos. Eso es una catástrofe. Y tenemos que aceptar y tenemos que reconocer y aceptar esta verdad incómoda, que nuestros hijos son lo que nosotros hagamos de ellos. No es verdad lo que a veces decimos: ay, es que el muchacho me salió así. No, ellos no salen. Ellos no salen. Ellos, usted y yo los hacemos. Usted y yo los formamos y ellos son lo que usted y yo hagamos de ellos. ¿Alguien me escuchó? Sí, yo sé que esto no produce demasiada alegría, demasiada euforia, pero es verdad, es cierto. Y es la confrontación más grande, hermano. Y yo soy papá, usted lo sabe. Y eso da temor del Señor. Pero qué bueno que ese temor de Dios nos lleve a despertarnos, a sacudirnos como padres de familia, a salir de la comodidad, a salir de la mediocridad y a determinarnos a vivir una vida para la gloria de Dios, para que mis hijos también vivan una vida para la gloria de Dios. Eso sería maravilloso, hermanos. Claro, dele la gloria al Señor. Claro, qué bueno que yo me asuste, qué bueno que yo me incomode con algo como esto, pero que eso logre provocar en mí y en cada padre de familia un cambio y una transformación, pues para que mis hijos, hombre, puedan verse inspirados por un ejemplo, porque más que las palabras, el ejemplo es lo que a ellos se les va a quedar en lo más profundo. Y si las palabras que tú le hablas a tus hijos van acompañados y respaldados con un testimonio que respalda esas palabras, entonces esas palabras y ese ejemplo van a cambiar y van a transformar la vida de esos muchachos. Amén. Entonces ahí está, hermanos. Mire, los hijos de Recab, un hombre llamado Recab, tuvo una descendencia. Habían pasado algunas generaciones, ahí alcanzamos a contar unas 4 generaciones que mencionan ellos ahí en esos versículos que leímos. Pero cómo era de firme y cómo era de determinante para ellos lo que su padre les había mandado, ¿no? Cómo era determinante, y se lo digo que era determinante, ¿sabe por qué? Porque es que el que le estaba hablando era un profeta, o sea, era Jeremías. No era una persona cualquiera, no era una persona por ahí de a pie en esos tiempos, cualquiera que llegara. No, era Jeremías, el profeta de Dios. Y el profeta los llevó a la casa de Jehová. Mire, por favor analice, mire la autoridad que tenía el profeta, que podía agarrarlos y decirles: vengan, acompáñenme a la casa de Dios. Y ellos iban, porque era el profeta de Dios. Y ellos iban y los sentó a todos en la casa del Señor. Y les sirvió vino y les dijo: tomen vino. Pero mire la convicción. Diga conmigo: convicción. Mire la convicción que ellos tenían, que aunque era el profeta y aunque le debían honra y aunque le debían obediencia, ellos no iban a sobrepasar lo que su padre les había dicho, porque por encima del profeta estaba lo bueno que les había enseñado su papá.
Y les sirvió vino y les dijo: tomen, beban. Y ellos dijeron: no vamos a tomar. Hermanos, si usted, escuche esto, si usted como padre de familia, si usted le da un buen ejemplo a sus hijos, ellos no van a tener y no van a crecer con una información de Dios, no. Ellos van a crecer con convicciones y nadie se las va a poder robar del corazón. Porque una convicción es algo que nadie le puede cambiar a alguna persona. Eso es una convicción. Si alguien dice estar convencido de algo, pero en algún momento alguien lo persuade y le cambia esa convicción, entonces no era convicción. Porque convicción es eso, es una cosa que está tan metido por dentro que estoy tan convencido que a mí nadie me cambia eso. Y le repito, si usted y yo le damos un buen y correcto ejemplo a nuestros hijos, ellos van a crecer con convicciones, hermanos. Pero usted no va a poder influenciar a sus hijos si usted pierde, suelta, renuncia a la autoridad que Dios le ha delegado como padre de familia. Porque Dios te delegó a ti y a mí como padre de familia, nos delegó una responsabilidad. Y esa responsabilidad nos da también la autoridad que necesitamos para llevar a cabo correctamente esa labor y esa responsabilidad que Dios nos delegó. ¿Cuántos dicen amén? Eso tenemos que entenderlo para que jamás nadie, ningún papá, ninguna mamá se vaya a sentir sin autoridad. No, es que yo no sé, es que yo, ni se vaya a resignar a perder la autoridad. No, hermano. Se tiene que estar convencido. Usted está comprometido con sus hijos, usted está comprometido con el bienestar, procurarle lo que sus hijos necesitan. Entonces, si usted está comprometido con ellos, usted tiene la autoridad de parte de Dios para ejercerla correctamente sobre sus hijos también. No podríamos edificarlos si perdemos la autoridad. Estos padres de aquel tiempo, y sobre todo Dios pone de ejemplo a esta familia, los hijos de Recab, porque era firme la palabra de su padre. Era firme la palabra de su padre para con ellos y el mandamiento para con ellos era firme. Y ellos decían no, y podría ser el que sea. Y ellos decían no. Así van a ser nuestros hijos frente a una generación maligna y perversa. Ellos van a permanecer en los principios y en las convicciones del reino de Dios. Pensé que más personas iban a recibir esta palabra, pero así es. Entonces, hermanos, no podemos renunciar a la autoridad, porque la autoridad es vital y es el pilar más importante para poder edificar una familia para la gloria de Dios. Vaya a Primera de Samuel, por favor, primer libro de Samuel, capítulo número 2:26 de primer libro de Samuel. ¿Lo tiene? Dice la Biblia: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de quienes más, y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto, en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Versículo 29. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? ¿Y has honrado a quiénes? No, usted no lo está leyendo. ¿Y has honrado a quiénes? A tus hijos más que a mí. Oiga lo que le está reclamando Dios a Elí, hermano. Honraste a tus hijos más que a mí. No, espere. Ahí tendríamos que detenernos, sentarnos y confrontarnos. Porque es que no sea, hermanos, que este reclamo lo tenga el Señor también para con nosotros. Porque anoche le decía, hay padres que le tienen miedo a sus hijos, porque han perdido la autoridad y han perdido el temor de Dios. Y por ese miedo que le tienen a sus hijos, dejan que sus hijos hagan lo que quieran dentro de su propia casa.
Y están haciendo exactamente lo que Dios le está reclamando a Elí. Están haciendo exactamente lo que Dios le está reprochando a Elí. Eso está haciendo. Esos padres de familia cristianos están honrando más a sus hijos que a Dios. Hermana, hermano, pero ¿cómo así? Que su hijo ya de 30 años no es juicioso, no le gusta salir a trabajar, no dura en los empleos, y usted lo mantiene ahí en la casa, y el muchacho cambia de novia y de mujer, como cambiando de ropa cada mes, cada 2 meses, y la lleva a la casa y convirtió su casa en un motel. ¿Cómo es posible eso? Y el cristiano y la cristiana: ay, no, pero es que ¿qué hago? No, es que qué pecado, mira, es que a él le va mal, es que... Y le tienen lástima a ese pobre muchacho, le tienen lástima a esa pobre muchacha, y le han convertido su casa, a ese cristiano, a esa cristiana, en un motel, en una cosa terrible, pecaminosa. Y ahí es donde viene, hermano, ruina, viene desgracia. ¿Por qué? Porque esos cristianos honran más a sus hijos que a Dios. Porque les da miedo pararse firme y decirle: mi hijitico, queridísimo, amado hijo de mi alma, en esta casa se honra a Dios. Tú no honras a Dios, te vas. Hoy, pastor, desde ayer estoy como cavernícola, ¿no? Desde ayer estoy como arcaico. Sí, porque es que hoy en día esto que le estoy diciendo, no, eso es una cosa aberrante. ¿Cómo se le ocurre? No. Entonces vamos a hacer lo de Elí. Usted sabe lo que le pasó a Elí, hermanos. Yo no se lo recomiendo. No, ¿cómo vamos a honrar más a nuestros hijos que a Dios? No, hermano, no, honramos a Dios por encima de todos, por encima del que sea. Y es la única manera que Dios va a poder intervenir sobre tus hijos. Y por más perdidos que parezcan, Dios va a poder intervenir solo si tú lo honras más a Él que a tus hijos. De otra manera no se va a poder, hermanos. Cuando es al contrario, ahí es donde viene la desgracia. Ahí es donde el papá, la mamá cristiana tienen que ver cómo esos hijos padecen, cómo les va mal. No, hermano, no. No, tenemos que darle lugar a Dios, tenemos que darle lugar al Señor. Y le reprochó el Señor a través del varón de Dios a Elí. Le dijo: ¿qué haces? ¿Pero qué te pasa, Elí? ¿Pero qué estás pensando? Versículo 29, léalo otra vez: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Has honrado más, no se le olvide por favor este versículo: has honrado más a tus hijos que a mí, dijo el Señor. Que Dios nos ayude a todos, ¿sí o no? Yo le pido a Dios que me ayude y que me guarde. Pero es una determinación que usted toma, hermano. Es una determinación que yo tomo. Lo tenemos claro, lo tenemos determinado, hermano. Claro. ¿Cómo vamos a menospreciar la obra del Señor? ¿Cómo vamos a ser livianos? ¿Cómo vamos a ser como el de la vista gorda frente a lo que está sucediendo en nuestra casa? No, Dios no se agrada de eso. Dios se agrada de aquel que le teme a Él y que le honra con todo lo que hace. De eso se agrada el Señor. Entonces hay que enseñarlos. Bueno, tal vez alguien conoció de Dios cuando sus hijos ya estaban adolescentes, jóvenes. Bueno, sí, un poquito complicada el asunto allí. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. Espere, que yo no me escuchó bien. Para Dios no hay nada imposible. Y haciendo lo correcto y haciendo lo que a Dios le agrada, pues usted va a ver la gloria de Dios en sus hijos. Claro que sí. Pero agradando a Dios, hermanos. Claro, agradando al Señor. No, que es que ¿cómo voy a permitir y cómo se le ocurre? No, hermano, confía en el Señor. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Hermano, Dios es bueno. Dios es perfecto en lo que hace. Y si usted por honrar a Dios tiene que tomar determinaciones, pues hay que tomarlas. Sí, porque a veces el cristiano escucha esto. Aún los cristianos dicen: uy, no tan desalmados. Yo pensé que era el papá nomás, pero mire, el hijo también es desalmado. Terrible.
No, hermano, escuche. Dios hizo eso. Dios creó todo y puso a Adán y Eva como administradores de toda esa creación tan bonita. Y les puso un solo requisito, una sola condición: pueden comer de todo, menos de un árbol. No vayan a comer ni lo vayan a tocar. Ellos no siguieron ni obedecieron la orden del Señor. ¿Y qué hizo Dios? Le pregunto, ¿qué hizo Dios? Por amor a ellos, los sacó. Los echó, dice la Biblia. Los echó del Edén. Y puso un ángel con espada desenvainada, con espada de fuego que se batía para todos lados para que no fueran a regresar. ¿Por qué lo hizo Dios? ¿Por venganza? No, por amor. Porque ya habían tomado el árbol de la ciencia del bien y del mal, y en el huerto del Edén también estaba el árbol de la vida, que los hacía eternos, que los volvía eternos. ¿Y qué tal el ser humano con el pecado encima y eterno, que no muriera? Uy, hermano, sería terrible. Y Dios, por amor, por el amor que nos tiene y que le tuvo a toda la humanidad, tomó esa determinación firme, hermano, y los vistió, los reprendió y les dijo: se me van. Y los sacó, hermano. Claro. Y esta es la hora que no hemos vuelto, pero con Cristo volveremos y estaremos en el cielo para siempre con Él. Pero fue firme e inmanipulable la decisión de Dios, ¿sí o no? Bueno, entonces ¿cuál es el miedo? ¿Por qué le tiembla el brazo, varón? ¿Por qué le tiembla el brazo, mujer, al tomar determinaciones en su casa para honrar a Dios? Nunca le irá mal a alguien que agrade al Señor. Jamás le irá mal a aquel que determine agradar al Señor. Entonces convénzase de eso y haga las cosas con convicción, hermano, sin miedo. Porque si Dios se agrada de ti, Él te guardará, te bendecirá a ti y contigo toda tu familia. De eso hemos hablado todos estos días, hermanos. Entonces no podemos tener ese miedo. Siga leyendo versículo número 30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Espere, el martes le decíamos, mi esposa y yo, que Dios siempre, desde el principio hasta el día de hoy, siempre Dios está pensando en familia, en descendencia y en generaciones. Amén. Siempre Dios cuando te escogió a ti, no te escogió pensando solamente en ti. Ay, lo voy a salvar y ya. No. Él te escogió, Él salió a tu encuentro y a mi encuentro, no solamente pensando en mí, sino en mis hijos, en mis nietos, en mis bisnietos, en toda mi descendencia. Pensó el Señor cuando me hizo el llamado, cuando vino a mi vida, cuando vino a mi encuentro y me salvó la vida. Él siempre está pensando en generaciones. Amén. Y aquí con Elí le está diciendo lo mismo. Aquí con Elí le está diciendo: yo había dicho que nunca de tu familia. Oiga, qué honor, hermano. Oiga, qué privilegio, mi hermano amado. Qué honor servir al Señor. Qué honor. En este tiempo era el sacerdocio, y Dios había escogido a la familia de Elí y a su descendencia como una descendencia de sacerdotes que iban a ministrar en la presencia de Dios perpetuamente. ¿Cuándo? ¿Cuánto tiempo? Perpetuamente había dicho el Señor. Hombre, pero algo pasó. Siga leyendo. Mas ahora, así ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Uy, hermano, miren, qué cuidado tenemos que tener. Qué cuidado tenemos que tener usted y yo como padres de familia, como los jóvenes también. De pronto esta semana los jóvenes se han sentido como un poquito por fuera de la enseñanza. No, los jóvenes que no tienen hijos todavía, que están pensando en casarse, hombre, prepárate, preparémonos. Sé que Dios les ha enseñado acerca de las maldiciones generacionales y todo esto. Hombre, jóvenes, jovencitas,
Prepárense, enfóquense en todo esto que Dios nos está hablando, para que ustedes puedan hacer lo que a Dios agrada, agradar a Dios, poner en orden lo más que se pueda de tu vida antes de casarte y mejor aún, antes de traer un hijo a este mundo. ¿Por qué? Porque le vas a facilitar la vida a tu hijo, le vas a facilitar la vida a tu hija. Entonces esto también es para ti. Esto también es para todos, hermanos. Desde ya, hermanos, entendamos la responsabilidad que tenemos. No es un juego, no es que es que a mí no me parece, es que es como yo digo. No, es como Dios dice. Esto no se trata de usted, esto no se trata de mí, se trata de la voluntad de Dios y del propósito del Señor con nosotros y nuestra descendencia. Amén. De eso se trata. Entonces, eso es más grande que nosotros, hermanos. Eso es mucho más grande. Si le va a dar la gloria a Dios, désela, por favor, désela fuerte. Esto es mucho más grande que nosotros, hermanos. Claro. Y por eso, mire, si usted entiende esto hoy, usted y yo y todos los que me escuchen, vamos a dejar de poner tanta complicación y tanto requisito y quedarnos como en tanta minucia. Vamos a dejar de hacer eso y nos vamos a concentrar en agradar a Dios nosotros, hermanos. Claro. Sí, porque entonces el cristiano empieza, no, que es que no me gustó que un hermanito me miró así, entonces no vuelvo. No vas a volver, te vas a enfriar, que la carne te agarre, el pecado te lleve y empiezas a desagradar a Dios, para que entonces venga la maldición y la desgracia no solo sobre ti, sino sobre tu descendencia. ¿En serio? Por eso le digo, si usted entiende esto hoy, usted se va a dejar de tanta cosa y usted va a saber. Le quiero repetir, no se trata de usted, no se trata de mí, se trata del propósito de Dios con nosotros y con nuestras generaciones, hermanos. Entonces comprometámonos con lo que Dios ha dicho, con lo que Dios nos ha mandado. Incomodémonos un poquito y verá cómo el Señor establece su voluntad y su propósito, no por 2 o 3, no, por 1000 generaciones, ha dicho el Señor, para la gloria de su nombre. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces las cosas empiezan a tomar su verdadero valor. Entonces, hermano, ninguna excusa y ningún inconveniente será suficiente para que yo diga, no vuelvo a la iglesia, me aparto de Dios. No, acordate que por ahí hay unos hijos, hay una familia, hay unos familiares que están viendo tu conducta y tus decisiones. Hay personas en tu casa que están viéndote y te están escuchando también. ¿Y qué están viendo? Porque es que imagínese que un hijo, una hija tenga que escuchar a ese papá, a esa mamá, quéjese todos los días. Llegue de la iglesia y quéjese que no, que mire, que es que el director me hizo quedar más, que porque no sé qué, que no reclamaron una moto y me tocó esperar y por eso llegué tarde. Uy, qué injusto. Que llegue diciendo, no, que mire, que hoy el pastor estaba como de mal genio y entonces como que nos la echó toda a nosotros y vea, no, qué pereza. Y esos hijos escuchen eso. Y esos hijos reciban veneno. Y luego los cristianos se preguntan, ay, ¿qué será que mi hijo no quiere ir a la iglesia? Cumplió 15 y no quiso volver, ay, ¿qué será? Pues no ve que el concepto que usted le ha dado es que en la iglesia son injustos, que en la iglesia son aburridores, son chismosos. Mire a ver qué está hablando. Pero si se la pasa quejándose, si se la pasa diciendo, no, que mire, que si ve, es que me tienen envidia, espera y verá. Por eso le digo, desenfóquese de usted y empiece a mirar las cosas como Dios las ve. Empiece a ver las cosas como Dios las ve. No es solo usted, Dios está mirando un montón de generaciones después de ti. Y por eso nos da la palabra, nos da la Biblia, nos da los mandamientos para que los pongamos por obra. Apláudele al Señor, es para Él. Déselo fuerte. Por eso el Señor nos insiste y nos insiste, hermanos. Sí, en cosas.
Y tal vez por la radio, usted prende la radio y Dios vuelve y le dice lo mismo. Pero ¿qué será? ¿Será que se les acabó el repertorio? ¿No saben de qué más hablar? No, es que Dios te ama tanto y ama tanto tu familia y tu descendencia y tus generaciones, que quiere que te corrijas de lo que estás haciendo mal. Por eso te acorrala aquí, por eso prendes el televisor en el canal cristiano y es la palabra que ya escuchaste. Prendes la emisora y es la palabra que ya escuchaste. Vienes a la iglesia y hay un pastor invitado y te predica de lo mismo que ya escuchaste. Pues corrígete, ríndete por favor, para que la palabra del Señor entonces sea renglón tras renglón, mandamiento sobre mandamiento, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que entendamos, hermanos, porque es puro amor de Dios. Dele la gloria al Rey del cielo. Es puro amor del Señor, no solo contigo, sino con tu casa. No solo contigo, sino con tu descendencia. No solo conmigo, sino con mi descendencia. Entonces mire cómo la cosa va cambiando, hermano. Los intereses, las prioridades van cambiando cuando yo entiendo cómo ve las cosas el Señor. Y si usted quiere hoy, hermano, y después de esta semana para la familia, usted puede empezar, si usted quiere, puede empezar a ver las cosas como Dios las ve, porque Dios te puede dar el entendimiento y la visión que Él tiene no solo contigo, sino con tu familia. Y si no sabías cuál era el propósito de Dios con tus hijos, pues le vas a preguntar y Él te lo va a revelar y vas a empezar a orar por eso, hermano. Porque Dios tiene planes maravillosos y quiere que nuestras generaciones, nuestra descendencia cada vez sean mejores para su gloria, mejores hijos de Dios, mejores profesionales, mejores ministros para la gloria del Señor, y que nuestras generaciones se vayan mejorando, pero no perfeccionando en lo malo, sino perfeccionándose en lo bueno y en el reino de Dios. Esa es la voluntad del Señor. Es lo que Dios quiere hacer con nuestras familias. Dele la gloria a Dios. Así que le pido al Señor que lo podamos entender, amén, que podamos comprender, para que renunciemos al orgullo, renunciemos a cosas como el orgullo que nos aparta de Dios, el orgullo que nos aparta del camino de la perfección, de dejarnos perfeccionar ese orgullo. Vamos a morir a eso, porque eso no nos bendice a nosotros. Y si nosotros no nos dejamos perfeccionar por Dios, pues vamos a hacer tropiezo a nuestras generaciones. Vamos a morir al orgullo, vamos a morir a la rebeldía, vamos a morir a los caprichos, a lo que sea, con tal de cumplir el propósito de Dios, darle un excelente ejemplo a nuestros hijos para que ellos también le sirvan a Dios. Amén.